capítulo 4 de Primera de Samuel, y leemos las Escrituras en el nombre del Padre, del Hijo y de la persona maravillosa del Espíritu Santo. Amén. Dice las Escrituras: y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose en combate, Israel fue bendecido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como 4.000 hombres. Cuando volvió al pueblo, al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y dice el capítulo 5 del mismo libro, versículo 2: y tomando los filisteos el arca de Dios, la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y cuando el siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomando a Dagón lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante de Jehová, del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral. Podemos tomar asiento, por favor. ¿Sabéis, hermanos? El arca representa 2 cosas muy necesarias para la vida del cristiano. Pero primeramente tengo que decir que este mensaje me lo dio el Señor anoche, y me vais a ver que tengo que leer un poquito más de la cuenta. Como he dicho, el arca representa 2 cosas muy importantes para la vida del cristiano. Primero, la presencia de Dios. El arca representaba la presencia de Jehová. Segundo, un altar donde poder adorar. Por eso, hermanos, no lleves el arca a tus batallas. Lleva tu vida al altar. Dice el texto que hemos leído: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Y dice las Escrituras: traigamos el arca de Jehová, para que viviendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Hermanos, voy a ir al grano. No me voy a meter en la historia, porque sé que sois una iglesia madura. Vivimos en una generación donde quieren el poder de Dios sin obediencia. Quieren milagros sin santidad. Quieren unción sin morir primeramente a su yo interior. Quieren victoria, pero no el altar. Y esto es lo que le ocurrió al pueblo de Israel. Buscaron el arca, pensaron que podían llevar la presencia de Dios a sus planes y propósitos, cuando realmente Dios quería devolver al pueblo de Israel a la obediencia y a su voluntad. Durante 3 capítulos el Señor nos enseña una verdad muy importante que no debemos de olvidar. Y es que muchos de los que ocupan cargos o de los que buscan los cargos ayunan y oran. Y es verdad que lo hacen. Pero los utilizan estos deberes cristianos para que Dios los unja. Porque realmente
termina con Dios, sino que aman ser utilizados, buscando la presencia de Dios para ser aplaudidos. Yo sé que esta palabra no va a ser de muchos amenes, tampoco los quiero. Pero Jesús dijo: ¿acaso da gracias el dueño al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Así también dice el Señor: vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, eso hicimos. Amén. Hermanos, ¿cuándo vamos a entender que los hombres, que los serafines, que los querubines, los arcángeles, los ángeles y toda la jerarquía celestial fue diseñada y creada para adorar a Dios y glorificar su nombre? Amén. Por eso, la presencia de Dios no es para alcanzar nuestros deseos ni nuestros propósitos, sino para deleitarnos y poder disfrutar en su bendita y buena voluntad. Porque amamos realmente una comunión y una relación con nuestro Salvador y Redentor. ¿Cuántos aman realmente una comunión con Dios? Yo la amo, pero es que también la necesito. Hermanos, muchas veces el hombre quiere usar a Dios para sus propios fines. Mirad, hermanos, el pueblo de Israel fue derrotado. Y en lugar de preguntarle al Señor, Juan, en vez de preguntarle al Señor: Señor, ¿qué hemos hecho mal? ¿Sabéis lo que le preguntaron? Señor, ¿por qué hoy no hemos sido utilizados? ¿Por qué nos ha derrotado los filisteos en el campo de batalla? Y es que dice la Biblia que seguidamente Israel dijeron: no pasa nada, traigamos el arca para que nos salve de las manos de nuestros enemigos. Aquí hay dos problemas, hermanos. Primero, el problema no era el arca, que no. El problema era que el corazón de Israel se había apartado de agradar y de obedecer a Dios. El segundo problema era que el corazón de Israel se enalteció a causa del poder de Dios, sin adorar al Dios que le proporcionaba aquel poder. Querían el arca para derrotar a sus enemigos, pero no querían el arca para glorificar el nombre de Jehová de los ejércitos. Pusieron su mirada en aquel arca, tío Luis, que era un símbolo de la presencia de Dios, utilizando este símbolo sin alabar al Dios del símbolo. Hermanos, haced lo que queráis. Hay quienes tienen Biblias abiertas en sus casas y en sus coches. Y se creen que les va a traer bendición. Que sí, que antes el gitanico abríamos una Biblia, la poníamos encima del armario del comedor o en la mesita del mueble y no la leíamos, pero la teníamos como amuleto. Pero a ver qué os parece esto, hermanos. Dice el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, que en la Biblia de muchos se puede escribir encima de ella condenación por el polvo que tiene aquella Biblia.
Hay personas, hermanos, que creen que un ministerio sustituye la comunión que tienen con Dios. Creen que una experiencia del pasado les asegura la victoria del presente. Hermanos, Israel convirtió la presencia de Dios en un instrumento. Y cuando hacemos esto, dejamos de ser adoradores para ser religiosos de lo santo. Lo vuelvo a repetir. Israel convirtió la presencia de Dios en un instrumento. Y cuando hacemos esto, dejamos de ser adoradores para convertirnos en religiosos de lo santo. Hermanos, nunca utilicemos la presencia de Dios como un amuleto, creyendo que alcanzaremos nuestros fines o para enaltecer nuestro ego, para alimentar nuestro orgullo, porque vemos que el Señor nos ha delegado de su misericordia y hemos sido utilizados aquí o en la calle. Que no, hermanos, siervos inútiles somos y solamente hemos hecho aquello que se nos ha sido ordenado. La presencia de Dios es para deleitarnos en ella, hermanos, porque amamos a Dios. Para mí es un gozo entrar en la presencia de Dios como todos ustedes. Para mí, mi casa es un lugar donde hallar el arca de Jehová, donde encontrar la presencia de Dios. Hermanos, dice la palabra del Señor: cerrad vuestra puerta, buscar a Dios en la intimidad. ¿Y qué dice? Y vuestro Padre, que ve en lo secreto, os recompensará en público. Ahora dice la Biblia que el pueblo de Israel fue vencido y los filisteos se llevaron y colocaron el arca de Jehová en el templo de Dagón, deidad filistea, pensando que su Dios había vencido al Dios de Israel. Se creían que podían adquirir las fuerzas del Dios de los hebreos, pero para su sorpresa, Joaquín, hermano, dice la Biblia que al día siguiente encontraron a Dagón postrado en tierra frente a la arca. Esto me rompe, hermanos. Postrado en tierra frente al arca. Y dice la Biblia que a Dagón lo levantaron y lo pusieron en su lugar. Lo tuvieron que levantar porque era un Dios sin vida. Al día siguiente dice la Biblia que volvió a caer Dagón frente al arca, pero que esta vez lo encontraron sin cabeza y sin manos. Qué mensaje tan poderoso, hermanos, nos presentan esta tarde la palabra de Dios. ¿Sabéis lo que representa Dagón? Aquel ídolo pagano en tu vida y en mi vida representa los ídolos que permitimos que se levanten en nuestras vidas por no vivir una vida en obediencia. Ídolos como son la fama, el reconocimiento, el aplauso, el talento y hasta un cargo. Lo podemos idolatrar. Dice la Biblia, hermanos, que Dagón lo encontraron rostro en tierra, como hemos dicho. Hermano y hermana que me escuchas, no permitas que los ídolos te arrodillen ante la presencia de Dios. Levántate ante la presencia. Nunca te postres, porque si te postras ante la presencia, y esto es para maduros, para 18, como dice el hermano de Antonio de Almoradilla, un guerrero
del reino de los cielos tiene que salir ahí fuera. No aquí. El evangelio está ahí fuera. El evangelio, la necesidad. Es verdad que muchas veces nosotros venimos con necesidad. Yo vengo hoy con necesidad de que Dios me abrace. Pero yo sé que ahí fuera hay hombres suicidándose, matrimonios rompiéndose, y nosotros nos postramos ante los ídolos que nos creamos. No permitas que aquellos ídolos se mantengan en pie delante de ti. Hagamos que se postren ante la presencia del arca, ante la presencia de Dios. Dice la Biblia que volvieron a levantar la imagen de Dagón en pie. Y dice las Escrituras que al día siguiente se la volvieron a encontrar, rostro en tierra, como acabamos de decir. ¿Sabéis lo que representa la cabeza y las manos que se encontraron cortadas en aquella deidad? La cabeza representa la autoridad y las manos los frutos de tu vida. Te lo pregunto con buena sombra, ¿vale? ¿Qué ídolo hay en tu vida? Derríbalo pronto, si no vendrá Dios y lo derribará ante su presencia. Y si Dios por su gracia, hermanos, que es por su gracia, ha querido derribar aquel ídolo en tu vida, ¿para qué no te vanaglories? Dice el apóstol San Pablo. Porque habrá hombres, cuando los tiempos estén en peligro, hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y dice el apóstol San Pablo, a estos evitad. Por favor, hermanos, no volvamos a levantar aquel ídolo si el Señor lo ha derribado, que ha sido por nuestro bien. Pero no, nosotros cabezones aún lo levantamos por el reconocimiento, por el aplauso, por la fama, por el talento. No lo vuelvas a levantar otra vez en pie, porque Dios entonces cortará la cabeza y las manos de aquel ídolo de tu vida, quedándote sin autoridad y haciendo que las obras de tus manos sean infructuosas. He dicho que este mensaje no era para menos. Más bien, que la presencia del arca en tu vida y en mi vida sea la que brille e ilumine todo rincón oscuro de nuestras vidas. En la Biblia, los filisteos, ¿sabéis lo que presenta? Se presenta en la Biblia como un pueblo enemigo de Israel. Un pueblo enemigo de Dios. Y siempre que el pueblo de Israel desea avanzar, los filisteos aparecen obstaculizando el camino de Israel. ¿Sabéis lo que representa el filisteo en tu vida y en la mía? Representan los obstáculos para que no sigamos caminando hacia los propósitos que Dios tiene para mí y para ti. Pero también representan los deseos de la carne. Dijo el apóstol San Pablo, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu contra la carne, y estos, dice el apóstol, se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. Hermanos, en una ocasión apareció un filisteo para que el pueblo de Israel fuese esclavo de ellos. Su nombre, Goliat.
El gigante filisteo que atemorizó a todo Israel. Con una simple frase, retrocedieron todos. Escoged entre vosotros un hombre que venga en contra de mí. Si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Pero si no es así, y yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Así es nuestra carne, hermanos. Siempre quiere intentar oponerse a los propósitos de Dios. Siempre quiere apartarnos de una vida en el Espíritu. Pero llegó un pequeñito hombre, pastor de ovejas, y sin formación en la batalla, y con una frase y una piedra, derrotó a ese gigantesco filisteo. Y esa frase era esta: ¿quién es ese incircunciso que se atreve a desafiar a los escuadrones del ejército de Israel? Y así es la fe, hermanos, como David frente a ese Goliat. Dice la Biblia que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, le diríamos a ese monte: pásate de aquí a allá, y el monte se pasaría. Hermanos, hoy el Señor nos quiere enseñar que una fe verdadera, aunque parezca pequeñita, cuando está puesta en un Dios todopoderoso, puede lograr lo imposible. Amén. Como es el único Dios, 3 veces santo, y su nombre es Jesús. Dios nos invita en esta tarde a que derribemos todo ídolo de nuestras vidas ante su presencia, porque Dios está más interesado en quién eres que en lo que puedes dar. Aleluya. Y con esto os dejo, hermanos. Os pediría que os pongáis de pie, por favor. Aleluya, gloria al Rey. Amén, Señor. Hoy Dios no te está llamando a llevar el arca. Gracias, Jesús. Hoy Dios te está llamando a convertirte en un altar. Dios no quiere una religión llena de símbolos. Quiere una vida llena del Espíritu. Amén. No quiere un pueblo que use su nombre para ganar batallas. Quiere un pueblo que en medio de la batalla glorifique su nombre. Hermanos, cuando Israel llevó el arca a la guerra, perdió la batalla. Pero cuando Dios llegó al templo de Dagón, lo hizo postrar. Hermanos, esa es la diferencia. Porque la iglesia más poderosa no es la que más habla de su presencia, sino la que vive en ella. Hermanos, todos tenemos un ídolo que doblegar ante el arca de Jehová, ante su presencia. El Señor en esta tarde, hermano y hermana que me escuchas, quiere que vivamos una vida sin apariencias, llena de dones, pero con frutos que los acompañen. Porque los dones impresionan a la gente y arrastran a las multitudes, pero los frutos revelan la madurez y convencen a esas multitudes. Hermanos, no utilicemos las cosas de Dios para nuestros fines, porque Dios vendrá y, como hizo con la torre de Babel, tendrá que derribar aquella torre que has hecho en tu vida y en mi vida. Os invito a que cierren los ojos, hermanos.